Hey, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean todos a este su espacio. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un comentario bíblico acerca del Salmo 91. Bienvenidos aquí a Radio Alma Cristiana. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York, desde Freeport, Long Island, Nueva York. Y hoy en este día nos acompaña nuestro querido hermano Uriel Rodríguez o Rodríguez. Sí, Rodríguez. Así Sí. que bienvenido, mi hermano. Gracias, pastor. Gracias por estar Buenos aquí. días. ¿Cómo te sientes? Muy bien, pastor, gracias. Gracias por la invitación. ¿Esta ha sido tu primera experiencia en radio? Sí, la primera. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero aquí estamos. Aquí estamos. Qué gran bendición, hermano, tenerte aquí y tenerte como parte de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Emmanuel, aquí en Long Island. ¿Qué te ha parecido esta experiencia durante estos años aquí en nuestra congregación? Muy bien, pastor, pues gracias a Dios, desde que pusimos un pie en esta congregación y aquí pues acepté al Señor. Qué bueno. Vinimos con mi esposa y aquí mismo también nos casamos, aquí nació nuestro primer hijo y ya muy pronto nacerá nuestra hija. Que viene de camino. Que viene de camino. Entonces, en todo lo que pues Dios nos ha puesto, ¿verdad? El deseo de poder servir, pues ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos siempre sirviendo al Señor. ¿Y ya hace qué tiempo tienes de haberte convertido, haber conocido al Señor? Desde el año 2013. Desde el 2013 Sí. hacia la fecha. Hacia la fecha. Estamos hablando de 7, 10 años casi. Sí. Sí, qué bueno. Entonces qué bueno. ahí mismo, en ese mismo año, pues nos casamos, me bauticé y 3 añitos más pues, nació nuestro primer hijo. No hay mayor privilegio, Uriel, que servir a Cristo, definitivamente. Y es un mensaje que le vamos a dar a la juventud que nos está viendo, que nos está escuchando, de que hoy puede ser un buen día, ¿verdad?, para ellos acercarse a Dios, que Dios premia la fidelidad. Así es, pastor. Así es. Así es. Bien, vamos a dejar a nuestro hermano Uriel para que él ore, porque hoy vamos a tratar un tema con ustedes. Estaremos comentando acerca de un salmo muy conocido en las Escrituras, que es el Salmo 91. Es muy conocido, pero a la vez es un salmo que ha sido objeto de mucha tradición y de mucha superstición. Entonces, por eso queremos tratar este tema. Quisiéramos dejar a nuestro hermano Uriel para que él ore y presente al Señor esta temática. Adelante. Muy bien, Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu fidelidad, mi Dios. Gracias por tu cuidado. Mi Dios, te reconocemos en nuestros caminos. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú nos has hecho y que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. En esta mañana, Señor, podemos en tus manos, Padre Celestial, como dice mi pastor, que esto sea, Señor, de ánimo para la juventud, Padre Celestial, que sea un buen momento, mi Dios, para que busquemos de tu palabra, para que nos llenemos, Padre Celestial, de todas esas verdades maravillosas que se encuentran en la Biblia. Ponemos este salmo en tus manos, Padre Celestial, que sea de mucha bendición, mi Dios, para todo aquel, Padre Celestial, que tenga el deseo y el anhelo de buscar una palabra de aliento, una palabra que conforme su corazón y su alma. Gracias te damos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. 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 Qué bueno es el Señor. Bien, vamos entonces a leer este salmo. Vamos a leer completo el pasaje y luego lo estaremos comentando versículo a versículo. Pero antes de que tú leas, hermanos, quiero decirles que durante estos comentarios que vamos a hacer, nos vamos a enfocar principalmente en el cuidado providencial de Dios, porque de eso trata este Salmo 91, el cuidado providencial de Dios hacia cada uno de sus hijos. Adelante.
Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Amén. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Amén. Amén. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire, este Salmo 91, como decíamos al principio, ha sido objeto de mucha tradición y de mucha superstición. De hecho, yo no sé en tu tiempo, Uriel, pero yo siempre veía en casas de mi tía, de mi abuela, que siempre tenían la Biblia abierta y estaba allí en el Salmo 91. ¿Tú llegaste a ver eso? Sí, prácticamente sí. Escuchaba también la historia de un campamento de soldados, específicamente el campamento número 91, aquí en Estados Unidos, que el capitán de este campamento les dio a todos sus soldados el Salmo 91, escrito para que, como un amuleto, como algo que lo cargaran, que los iba a proteger. Sí. Y pues sí, yo me recuerdo también que en mi casa estaba un cuadrito que tenía el Salmo 91. Y recuerdo que cuando nosotros íbamos a salir, siempre mi abuela me decía, llévense el Salmo 91. Sí. Y habían algunos que hasta lo arrancaban de la Biblia, la hoja, lo doblaban, se lo echaban en la cartera o en los bolsillos, algunos lo pegaban en el vehículo, para que de esa manera ellos entendían que por el solo hecho de llevar consigo una porción de este salmo, pues su vida iba a estar resguardada, cubierta. De hecho, habían otros que se iban al extremo. Ya era algo tan supersticioso que hasta tomaban la hoja del Salmo 91, la desmenuzaban en agua y se tomaban el agua. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar la ignorancia. Sí, pastor, pero es que yo creo que hoy en día, si usted pone en Google la palabra amuleto o, ¿verdad?, cosas así en lo que la gente realmente pone su confianza o piensa que eso lo puede proteger, se puede caer hasta en esa situación, porque yo escuchaba también que había gente que rompía la hoja, no solo eso, y la enterraba. Lo enterraba, sí. Entonces, eso ya es brujería, eso no... Superstición. Superstición. Sí. Entonces,
muchos ni siquiera desconocen de dónde procede el Salmo 91, quién lo escribió y qué contiene el Salmo 91. Hay personas que lo recitan de arriba abajo y no están entendiendo lo que encierra, lo que dice el Salmo 91. Es como muchos que cantan el himno de su nación, pero no entienden nada. De verdad. Allá, por ejemplo, el himno nacional, la mayoría de estudiantes lo cantan, y como a veces se utiliza algunas palabras rebuscadas en el himno, no entienden nada. Lo están cantando, pero no están entendiendo el himno. Entonces, Dios no quiere que solamente leamos su palabra, sino que la entendamos y que la obedezcamos. Amén. Sí, es porque podemos caer en eso, y creo que la mayoría de personas conocen la Biblia de Dios, pastor. Sí. Conocen la Biblia de Dios, pero muy pocas personas conocen al Dios de la Biblia. Entonces, porque tú puedes leer un pasaje y no lo puedes entender, pero cuando ya te tomas tu tiempo, oras, lo estudias, lo meditas, entonces ahí es donde nosotros realmente podemos ver su verdadero significado. Ahora bien, nosotros vamos a empezar con el versículo 1, que encierra una promesa impresionante. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este versículo es fundamental para nosotros entender todo el contenido del Salmo. Sí. Porque a veces pensamos que esta promesa que encierra este Salmo es para todo el mundo. No, está para aquellos que habitan. Sí. Por eso el Señor dice, aquí el salmista dice, inspirado por el Espíritu de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí. Sí, no, es bien interesante que el salmista, ¿verdad? Muchos le atribuyen este salmo a David, la mayoría se inclina por Moisés, pero lo que yo veo es la relación que tiene la persona con Dios en este salmo, porque le llama a Dios, en el primer versículo le dice Altísimo y Omnipotente. Él lo conoce. Lo conoce, es Él decir, lo conoce. el que está escribiendo aquí Sí. Conoce, tiene una relación Sí. con el Altísimo, con el Omnipotente. Con el Omnipotente, Correcto. así es. Correcto. Y mira, la palabra omnipotente en el griego es la palabra Shaddai. Esta palabra es el Todopoderoso, es decir, el Shaddai significa el Dios omnipotente, el Dios que es suficiente para todas tus necesidades. Amén. El Shaddai Sí. es el Dios omnipotente. Sí, no, y en la primera donde le dice Altísimo también viene del hebreo Elión. ¿Qué significa eso? Dios Altísimo. Entonces, lo que usted decía al principio es que este salmo nos está como haciendo esa invitación a que nos habitemos, a que pongamos nuestra confianza completamente en Dios. De esta manera, ¿verdad? Si habitamos en el Altísimo, pues moraremos bajo su sombra, bajo su protección. Sí, entonces cuando habla de abrigo, fíjate que habla de abrigo y habla de sombra. Dice, el que habita al abrigo. Entonces morará bajo la sombra. ¿Qué tú puedes decir de eso, hermano? Porque son dos palabras muy significativas. Sí. Abrigo Sí. y sombra. Pues el abrigo viene siendo, son palabras similares, ¿no? Pero como un refugio. O sea, un abrigo se lo pone uno cuando uno tiene frío. Sí, y principalmente en estos países, Sí. no ya tiene un entendimiento claro de lo que es un abrigo y de la importancia de un abrigo. De hecho, ayer estuve hablando con el hermano Ángel y me decía, hermano, a veces yo salgo, pero siempre me llevo un abrigo porque de repente la temperatura puede bajar
de forma inmediata, entonces si tú no te llevas un abrigo y solamente estás pensando de que, no hace tanto frío en este momento, pero tú no sabes lo que pueda suceder luego. Y de repente puede bajar la temperatura y si tú no tienes un abrigo en el momento, te puedes tener un resfriado y enfermarte. ¿Tú ves? Sí, no, y es importante que dice que el abrigo del Altísimo. Uh-huh. O sea, no cualquier abrigo. No cualquier abrigo, es el abrigo del Altísimo. O sea, sí, tiene toda la razón. Wow, impresionante, sí, hermano. Sí. Es el abrigo de Dios. De Dios, sí. Es esa cobertura de Dios. Sí. Esa cobertura, eso que te libra del frío, que te cubre de cualquier enfermedad. Estamos hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Sí. En el sentido espiritual, porque Dios es abrigo, Dios es sombra. Ahora, cuando hablamos de sombra, ¿qué te pone a pensar eso? Bueno, me lleva al tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, uh-huh. ¿Verdad? Cuando la sombra les cubría en el día, sí. ¿Verdad? Porque sabemos que las temperaturas de los desiertos pues llegan a ser muy, muy calientes, temperaturas muy altas, y esa sombra pues era una sombra del cielo, ¿no? Uh-huh. La que ellos en ese momento estaban experimentándola. Y creo que esa sombra pues también refleja lo mismo, ¿no? Esa relación que tenemos que tener con Dios, porque Él también en cualquier dificultad o situación, pues Él está ahí presente, ¿no? Uh-huh. Así como cuando nosotros sentimos en un lugar así, un llano, en el campo, y de repente vamos y nos ponemos debajo de un árbol para recibir esa sombra, para recibir esa frescura. Yo creo que de esa manera tenemos que ver la palabra de Dios como un refrigerio espiritual para nuestras almas. Amén. Y cuando se habla de sombra, inmediatamente, como bien tú decías, tú comienzas a pensar en un lugar de refrigerio. Sí. Principalmente el que está caminando muchas horas, que está agotado, cansado, sudado, y encuentra una sombra, se detiene y dice, yo me voy a quedar aquí un tiempo debajo de esta sombra. Sí. Pero la promesa que dice el Señor aquí no es que va a visitar, porque el que visita llega y luego se retira, sino que el Señor dice, morará. Uh-huh. Hay una diferencia, Uriel, entre visitar y morar. ¿Cuál es la diferencia? Entre visitar y morar. Sí, visitar es solo por un tiempo. Temporal. Y el otro es estable, ¿no? Quedarse ahí. Quedarse ahí. Y este verso, en el original dice vivirá. Wow. Así dice. Lo que usted está diciendo, vivirá a la sombra del Todopoderoso. Wow. O sea, entonces, que no es un asunto de 15 días, de un mes, de 2 semanas. Sí. Lo que el Señor está prometiendo es que tú vas a vivir bajo esa sombra. Así es. Y esa sombra te produce descanso. Amén. Esa sombra te produce reposo, tranquilidad, sosiego a cualquier situación que tú estés pasando. ¿Sabe por qué mucha gente hoy no le haya sentido a su vida? Y personas hasta están pensando en el suicidio. Sí. Es por eso, porque no están bajo la sombra. Sí. No están bajo el abrigo de Dios. Si tú estuvieras bajo el abrigo de Dios, no estuvieras en esa condición deprimido, angustiado, porque la sombra del Omnipotente te dará descanso, Uriel. Así es. La sombra del Altísimo te da descanso. Sí. ¿Quieres comentar algo más? No, creo que por el versículo 1 ahí estamos bien. Bien, vamos entonces al siguiente versículo, que es el 2. Sí. ¿Qué dice?
Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Wow. Sí. Es lo mismo que tú decías al principio, que quien escribió este salmo tenía una relación con Dios. Sí. No estaba hablando de algo que no había vivido o que no había experimentado. Es como usted ponerse a hablar de química sin usted ser químico. Usted ponerse a hablar de arte sin usted ser artista. Pero el salmista estaba hablando de Dios porque lo conocía. Sí. Es que cuando tú conoces a Dios y tienes una relación con Él, tú puedes hablar con propiedad. Por eso él decía, esperanza mía. La personaliza. Sí. Es mía. Es mi esperanza. Sí, es bien interesante, como le mencioné al principio, donde el salmista, ya llevamos cuatro diferentes maneras en las que se refiere a Dios. La primera dijimos que era Elión, Altísimo, la otra dijimos Shaddai, que usted lo mencionó. De ahí dice Jehová, o Yahvé, o ¿verdad? Como lo traducen otras versiones. Y la última donde le llama mi Dios, ¿verdad? Que sería en hebreo Elohim. Es pero lo importante de recalcar es esa relación que tiene el salmista, porque él ya lo había experimentado. Le llama esperanza mía, le llama mi castillo mío. Wow. Pareciera que Dios es su fortaleza, lo es todo, ¿verdad? Para el salmista. Entonces, y dice, no está haciendo una pregunta, solo dice, ¿en quién confiaré? Mira, ahí está. Nosotros pudiéramos en este versículo pasar una semana hablando, sí, solamente en este versículo. Primero, hablar de la esperanza. Sí. Hablar de cómo el salmista dice que Dios es su castillo. Y hablar de la confianza. Sí. Todo aquel que va en un medio de transporte, por ejemplo, en un avión, el que va en un avión está ansioso por llegar a tierra. Y se siente una gran sensación cuando usted siente que esas ruedas topan el suelo. Sí. Y te dice, ya Señor, sí, me siento seguro. Y a veces pensamos que la tierra es el lugar más seguro. Pero en países donde la tierra se mueve como un borracho, ellos se dan cuenta que la tierra no es el lugar más seguro. El que va en un barco quiere llegar a tierra. El que va rodando en un vehículo quiere llegar a su destino. Tiene esa esperanza de llegar a su destino. Ahora, lo que el salmista está diciendo es algo superior a todo eso. Sí. El salmista está diciendo, mi esperanza está solamente en Dios. No está puesta en algo material. Así es. Porque hay personas que ponen su esperanza en un trabajo, ponen su esperanza en una persona, en un amigo, ponen su esperanza en una empresa. De hecho, hay personas que ponen su esperanza hasta en sus ahorros. Y dicen, aquí yo tengo mi futuro seguro. Mi futuro está garantizado. Sí. Ya yo estoy seguro. Sí, pastor, y se me viene a la mente Job, ¿verdad? Cuando él, digamos que si Job hubiera puesto su esperanza en sus amigos, si Job hubiera puesto su esperanza en sus posesiones, si Job hubiera puesto su esperanza en su ganado, en todo lo que tenía, ¿verdad? Pero no, la esperanza de Job era lo que el salmista nos dice aquí, era Dios únicamente. Únicamente. Jehová hermano. Dios, Jehová quitó. Óyeme, los amigos se te pueden ir de tu lado. La familia te puede abandonar como lo hizo con Job. Sí. Los bienes tú los tienes hoy, mañana tú no sabes. Hay personas que toda su fortuna la han tenido que gastar en una enfermedad y al final se mueren.
O sea, lo que te quiero decir es que aún el dinero, que la gente pone muchas veces su esperanza en el dinero, pero el dinero es algo efímero. El dinero es importante porque en el mundo material las cosas se mueven con dinero, pero todo el dinero del mundo, ¿sabe a quién le pertenece? A Dios. Amén. Porque dice, mía es la plata y mío es el oro, Sí. dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas que ponen su esperanza en cosas temporales, que al final ven que todo es vanidad? Lo mismo vio Salomón, un hombre después de haber experimentado la vida y tenerlo todo a su alcance, los mejores gustos, las mejores comidas, las mejores ropas, la fama, lo que la gente hoy en día persigue. La gente persigue fama, persigue riquezas. Todo eso lo tuvo Salomón y al final dijo, todo es vanidad. Sí. Que Dios es el único, es lo único que queda y que permanece para siempre. Así Uriel. es. Así es. Sí, y de esa misma manera, pues, como usted dice, Salomón llegó a experimentar todo eso y al final del discurso dice que teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Es el todo el hombre. Entonces, las personas que ponen su esperanza en Dios son diferentes. Actúan diferentes y se portan diferentes. Ahora, menciona la otra parte que es cuando él dice castillo mío. ¿Qué pasaba por la mente del salmista al referirse de este término de un castillo? ¿Qué era un castillo? Un lugar de refugio, ¿verdad? Sí. Una fortaleza. O sea que parece que el salmista está reconociendo que aún en momentos de peligro, en momentos de persecución, Dios es el único refugio. Así es. Sí, igual comparto su pensamiento porque un castillo no es un cuartito pequeño, no es algo grande. Entonces, él lo está como materializando su pensamiento en esta parte, diciendo que Dios es como ese refugio, como esa fortaleza grande, porque recordemos que un castillo, pues, aparte de tener muchas habitaciones, pues tenía como su fortaleza, donde lo murallas, murallas, todo lo que cubría a su alrededor. Entonces, y dice, lo personifica diciéndole, mi Dios. Y esa es la parte que a mí me llama más la atención cuando le dice, mi Dios, en quien confiaré. O sea, aparte que es su esperanza, que es su castillo, también es su confianza. Wow. Entonces es bien interesante lo que... Sí, hermano, fíjate que aún en estos días, por ejemplo, me enviaron a mi teléfono una señal de alerta. No sé si te llegó. ¿De qué? Son mensajes de alerta, como de advertencia, y decía como que era una prueba que estaban haciendo. Oh, sí. Sí. Y por ejemplo, cuando hay inundación, también te llega un mensajito de alerta. Cuando se acerca un maremoto o viene un terremoto o un temblor de tierra. Allá en Santo Domingo, que a veces tiembla la tierra, una vez estaba en la cabina haciendo un programa y sentí que la silla se me remeneaba y me llegó ese mensaje al celular, temblor próximo a tu localidad, decía así, temblor próximo a tu localidad, busca un lugar seguro. Wow. Busca un lugar seguro. Sí. Entonces, cuando hay situaciones así, siempre las autoridades recomiendan buscar un lugar donde uno se sienta seguro. Puede ser un sótano, un cuarto, un lugar, ¿verdad?, donde tú no vas a ser afectado, donde tu vida
se te va a garantizar. Sí. Pero el salmista está diciendo que el único lugar seguro es Dios. Sí. Porque de nada vale tú tener guardaespaldas, perros, alarmas y todos los sistemas de seguridad, cámaras, si Dios no guarda. Sí. Uriel, si Dios no te guarda, de nada vale los esfuerzos del hombre. Eso es así. Sí. Y era lo que usted decía, ¿no? Esa falsa esperanza que a veces el mundo le pone ese telón de prosperidad, digamos, de algo así. Y escuché que este hombre con todo el sistema de seguridad, el número 1 en el mundo, le robaron. Uh-huh. Entonces, él confiaba en este sistema nuevo, ¿no? Antirrobo, y falló. Entonces, pero cuando nuestra esperanza está depositada, y aparte de eso, nosotros creemos que la fortaleza es nuestro Dios, pues creo que no hay nada que nos quite la mirada en ese punto. Bien, entonces la parte B del versículo, el salmista está reconociendo también que es su Dios en quien él había depositado toda su confianza. Sí. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová los compara al monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Dios alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Te da a entender, hermanos, de que Dios ha prometido su protección, su cuidado a aquellos que confían en Él. Sí, es bien interesante porque en esta parte vemos que es Dios en el cual tenemos que depositar toda nuestra confianza. Uh-huh. En cierta ocasión, Jonás, ¿verdad?, sale con el mandamiento de Dios de ir a Nínive, pero no lo hace. Y esto le trae muchas repercusiones porque vemos en que pensando él que alejándose de Jerusalén se iba a alejar de Dios, Dios no lo iba a encontrar. Entonces, porque parece que ese era como el pensamiento de ellos. Mientras yo más me alejo desde la ciudad, pues Dios no me va a ver. Entonces, al final él pues reconoce y va y predica, pero ya nosotros vemos de que en esta parte, cuando nosotros hacemos prioridad, ¿verdad? Esta parte que dice mi Dios, es cuando nosotros realmente podemos experimentar esa verdadera confianza que solamente Él da. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros confiamos, es cuando nosotros nos abandonamos por entero a los brazos del Señor. Y entendemos de que sin Él nada podemos hacer. Confiamos en Él no mirando las circunstancias, no mirando lo complicado de la situación, sino que estamos mirándole a Él, aunque las aguas estén turbias y los vientos soplen. Sí. Sí, y se me viene al pensamiento esta vez también cuando están los discípulos en la barca y está la gran tempestad. Entonces él está durmiendo bien tranquilo y ellos están, Señor, nos abnegamos, Señor, vamos a perecer. Y él les dice, hombres de poca fe. Entonces lo que yo entiendo en esta parte es que él les está diciendo, confíen en mí, yo estoy aquí con ustedes. O sea, nada les va a pasar. Entonces cuando esa confianza está depositada, cuando nuestra fe
está depositada en el Señor. Como usted dice, se turben las aguas, pase lo que pase, pues estamos bajo esa protección divina. Y la fe no admite dudas. Cuando tú confías, cuando tú tienes fe. Y quizás muchos pudieran decirte, mira, eso no va a pasar, o mira, si tú tienes tal situación, eso se va a ir complicando y va a suceder esto. ¿Quién es el hombre para determinar eso? Solamente Dios, hermano. Solamente Dios. Ahora, si Dios dice ya, ya. Pero mientras una persona respire, hay esperanza. Porque por algo Dios lo tiene respirando. Sí. Hay personas que, por ejemplo, son terribles en el mundo, es decir, están viviendo una vida desenfrenada, una vida muy pecaminosa. Y las personas dicen, hay personas que dicen, fulano de tal, pero ese convertirse, eso es muy difícil. Es muy difícil, ese hombre tiene el corazón duro. Es muy difícil que ese hombre se convierta. Estamos dudando de que Dios ablanda los corazones, de que para Dios no hay nada imposible. Estamos creyendo que realmente, como dice la Escritura, Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sí. Entonces, eso es fe, eso es confiar, eso es esperar en Él. Ahora, en el versículo 3, que yo pienso que, hermano, este es un pasaje que yo creo que vamos a tener que tener una segunda, vamos a tener que dar una segunda parte, Sí, ¿verdad? yo creo que sí, pastor. Sí, porque nosotros no hemos querido ir rápido. Esto es algo como para irlo disfrutando lentamente. Los buenos manjares se van disfrutando lentamente. Así es. Porque el que come rápido muchas veces no está disfrutando la comida, lo que quiere es llenarse y terminar. Pero si usted va lentamente, usted puede ir degustando, saboreando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la palabra. Sí. Vamos a ir saboreando lentamente. Así es. ¿Qué dice el versículo 3, Ariel? Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién es Él en el texto? Dios. Vamos a hacerle pregunta al texto. Sí. ¿Quién es Él? Entonces ahí está hablando de Dios. Dios es quien te librará del lazo del cazador. En ese sentido, y lo vamos a ver más adelante por el contexto, Sí. de que ese cazador y ese lazo, evidentemente ahí está hablando del maligno, Sí. de Satanás, y los medios que utiliza para enlazar, para envolver, para arropar y para sacarte del propósito de Dios. Tú no sé si alguna vez has jugado ajedrez. Sí, pero no se me da. No se te No da. se me da el ajedrez, pastor. No. Pero tú Pero no sí sé cómo se llaman las piezas y Tú- todo lo demás. tú sabes cómo se llaman las piezas, pero no sabes los movimientos. Sí sé cómo se mueven, pero ya a la hora de hacer una jugada me pierdo. Ok, generalmente la mayoría de los que practican este deporte, que es considerado como un deporte no físico, sino mental, porque tienes que pensar la jugada, no solamente la tuya. Tú no piensas tu jugada, tú piensas la jugada del otro. Sí. Es decir, tú dices, por ejemplo, en tu mente, tú dices, si yo muevo esta ficha, él va a mover esa. Entonces ya tú estás pensando lo tuyo y estás pensando las posibilidades del otro, las reacciones. Entonces, si él mueve aquella, yo voy a mover esta. Entonces, si él mueve esta, entonces yo le voy a trancar el juego y aquí le voy a hacer el jaque mate. Entonces, fíjate cómo el análisis
el meditar, no solamente en tu jugada, sino en las jugadas del otro, eso te puede llevar a un campo más profundo, Sí. a un campo más amplio, porque quizás no suceda como tú piensas, pero pueda ser que suceda de la manera que tú has meditado y has pensado. Entonces, Dios dice aquí que Él es quien te libra del lazo del cazador. Satanás es un estratega. Satanás es un estratega. Y aunque él no lo sabe todo, pero la Biblia dice que, porque él no es omnisciente, Satanás no lo sabe todo. Pero la Biblia dice que él sabe una cosa, y es que le queda poco tiempo. Uh-huh. Él lo sabe. Y como a él le queda poco tiempo, él como estratega, él también, así como el que juega ajedrez, él mueve sus fichas con el objetivo de ir eliminando los peones, los instrumentos de Dios, sacarlo de circulación. Dice, ya, uno menos. Sí. Pero ahora volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, cuando decíamos que poner nuestra fe es desligarnos completamente de nosotros mismos y que sea Dios que tome el control. Uh-huh. Y el ejemplo del ajedrez es muy claro, porque si es Dios quien mueve mis fichas, si yo dejo que Él sea quien haga los movimientos por mí, no hay por qué temer. No hay por qué temerle. Aunque el enemigo ponga tentaciones, dificultad, lo que sea, ¿verdad? Porque igual Él mueve sus fichas. Uh-huh. Pero si nosotros dejamos que Dios mueva las de nosotros, estamos seguros. Estamos seguros. Sí. Entonces dice aquí que Él es quien te librará. Sí. Y cuando tú mencionas esto, me llama la atención lo que dice Santiago. Santiago dice, resistid, someteos a Dios. Primero, someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Sí. Entonces, hay un proceso, someteos a Dios. Resistid al diablo, Santiago 4:7, uh-huh. Y de vosotros huirá. Dios es quien nos libra y Él es especialista en librarnos. Dios es quien nos preserva del lazo del cazador, de la peste destructora. Satanás siempre está buscando maneras de cómo enlazarte, uh-huh. Pero no te halla, no te encuentra, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y ahí está segura. Por eso el salmista habla de castillo, habla de esperanza, habla de fortaleza, habla de estos elementos que nos da a entender de que es algo hermético, es algo cerrado. Dios te tiene guardado en el puño, en sus manos cálidas, tiernas, amorosas, sí. De manera que el diablo, el cazador, no podrá alcanzarte. Vamos al siguiente versículo, el 4, que ahí nos da una promesa más, ¿verdad? Sí, dice así, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Uh-huh. Con sus plumas te cubrirá. Con sus plumas te cubrirá. Sí. ¿Sabe que yo estoy buscando aquí una imagen que quizás pueda representar esto que estamos hablando? Mírala aquí. Sí. Y si tú la puedes poner quizá a la cámara, ahí está. Vamos a ver si se puede poner. Ahí está. Sí. Ahí ustedes ven una gallina. Sí. Una gallina. Cubriendo sus pollitos. Que todos los pollitos están uh-huh. debajo de sus alas. Sí. Eso representa, ¿qué representa eso, Uriel?
Ese es Dios cubriéndonos a nosotros como hijos suyos. Él nos está cubriendo, Él nos está protegiendo de... Con sus plumas. Con sus plumas te cubriré, dice. Y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, todo el que llega ahí está seguro. Wow. De la misma manera, me llamó la atención lo que usted decía en una predicación acerca de la salvación, que la salvación no es algo, la salvación es alguien. Uh-huh. Entonces, esa salvación es Jesús, ¿verdad? Si nosotros estamos cubiertos bajo esas alas, estaremos seguros, ¿verdad? Otro versículo en la Biblia que nos dice que la fe es por el oír. Muchas veces lo ponemos mal y decimos la fe viene por el oír, pero no dice así el texto. Él dice como que la fe está hablando como de alguien, uh-huh, no de algo. O sea, la fe es Jesús. uh-huh. Entonces, si el salmista aquí nos está diciendo de que con sus plumas, ¿las plumas de quién? Con las plumas de Dios, ¿verdad? Está hablando acerca de Dios. Y es un lenguaje figurado, sí, porque no es que Dios tiene plumas. Sí, porque es que muchas veces Dios ocupa antropomorfismos, sí, como el brazo de Dios, la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nos está haciendo a nosotros más fácil el poder entender de una manera figurada cómo es que nosotros podemos estar seguros. Y solamente dice aquí que es debajo de sus alas. Wow. ¿Sí? Debajo de sus alas estarás seguro. Seguro. Ay, ¿cuántas personas pagan un seguro de vida? Y ponen su confianza en esas cosas. Pero es debajo de sus alas que estamos seguros. Y dice el siguiente versículo que escudo y adarga es su verdad. Cuando habla de escudo y cuando habla de adarga, ¿a qué se está refiriendo ahí, Ebrian? Fíjese que el escudo pues servía, ¿no?, como protección en tiempo de guerra y adarga viene siendo un tipo de escudo que tenía como una forma de corazón, Uh-huh. ¿verdad? Entonces habla como de una doble protección que nosotros podemos tener si confiamos en que Él es quien nos cubre, pero también dice en la última parte que ese escudo y esa adarga es su verdad. Wow. O sea, confiar en las promesas de Dios nos van a traer no solo esa cobertura, sino también esa como armadura de protección, ¿verdad?, que nos va a llevar a tener cualquier situación en la que nos encontremos, nos llevará a estar seguros que Él es, aparte quien nos cubre, que también es nuestro escudo y nuestra armadura, ¿verdad? Esa verdad en la que nosotros hemos confiado. Amén. Amén. Entonces, claramente nos da a entender de que nuestro Dios es nuestro único refugio y que en Él estamos seguros. Estamos seguros en Él. Sí. Ahora, el versículo 5 está hablando de que por cuanto nosotros tenemos esa seguridad en Él, no debemos temer. ¿Y a qué? Mire lo que dice el texto. No temerás el terror nocturno. La noche, hermano, causa muchas veces temor porque muchos de los crímenes y muchas de las barbaridades que la gente comete, espera que llegue la noche para hacerlo. Porque en la oscuridad es donde suceden esas cosas. Por eso la Biblia habla del mal y se refiere al mundo de las tinieblas. Al mundo de las tinieblas. Compara el mal con tinieblas. Entonces, el Señor está prometiendo aquí en su palabra que Él nos va a librar aún del temor nocturno, de saeta que vuele de día,
de pestilencia que anda en oscuridad y de mortandad que en medio del día destruya. Yo creo que fue también una prueba de fe durante el tiempo de la pandemia, Sí, hermano. eso le iba a decir lo mismo. Fue una prueba de fe muy grande. Porque cuando todo estaba cerrado y todo el mundo atemorizado, y todo el mundo en pánico, y las noticias contribuyendo más a ese pánico, porque todo era COVID por la mañana, COVID al mediodía, COVID en la noche, y era COVID, 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 hasta el punto que no había otro tema. Estaban sucediendo otras cosas, pero nadie hablaba de otro. Es verdad. Pero que el Señor estaba probando nuestra fe. La iglesia no se detuvo, hermano. Y a pesar de que teníamos limitaciones quizás de reunirnos de manera presencial, muchas iglesias estuvieron cerradas. Pero Dios proveyó medios para que su palabra no se detuviera, porque la palabra de Dios no está presa. Uh-huh. La palabra de Dios no está en cuarentena. No. La palabra de Dios se tiene que difundir, hermano. Sí. Sí, fue en ese mismo tiempo que surgió pues la famosa iglesia virtual, Uh-huh. donde todo el mundo pues se conectaba por medio de su dispositivo digital y abrías ¿verdad? Y comenzabas a escuchar las predicaciones y todo eso. Y creo que fue un buen momento y no dudo que muchos hermanos en ese tiempo también recibieron al Señor. Sí. Fue en un tiempo que también fuimos sacudidos por esto, ¿verdad? Pero también estoy seguro de que hubo también muchísima gente que aceptó al Señor en ese tiempo de pandemia. Sí, hermano. Y es que, mira, por ejemplo, aquí en Radio Alma Cristiana, nosotros, por ejemplo, tuvimos un tiempo, hermano, cuando estábamos en medio de esa situación mundial, de la pandemia. En Radio Alma Cristiana los niveles de audiencia aumentaron de una manera significativa. ¿Por qué? Porque la gente, al estar encerrada, lo que hacía era que ponía la radio, emisoras donde estuvieran orando. Y como nosotros en la radio siempre teníamos programación de oración durante toda la programación. Siempre estábamos orando. La gente comenzó a correr la voz y se la pasaba a sus familiares. Mira, pon esta emisora que ahí siempre están orando. Sí. Y nos llamaban muchas personas que aún se habían contagiado con el COVID. Nos llamaban desesperados, que querían que se le orara. Y aún en las madrugadas, cuando teníamos el batallón de oración, la gente se comunicaba de Suiza, de Alemania, de Francia, diferentes países. La gente en desesperación, buscando refugio, buscando ayuda. Y solamente Dios. Nosotros le orábamos, Señor, a tu tiempo, Padre. Tú que haces la llaga, tú también la curarás. Porque veíamos como algo muy oscuro, que eso era imposible, que el mundo volviera a la normalidad, todo volviera a la normalidad. Sí. Pero Dios lo hizo. Sí, y bueno, en ese tiempo que pasó eso, pues como usted dijo al principio, era que toda la desayuno, almuerzo y cena, era escuchar eso. Y no solamente escucharlo, sino que en el pueblito donde nosotros vivimos, vecinos, ¿no? Llegaba una ambulancia y se lo llevaba y después ya no se volvía a saber hasta que uno preguntaba al familia y decía, no, Uh-huh. ya no está aquí.
Ya no está aquí. Entonces, o había personas que, me recuerdo yo, un compañero de trabajo me decía, yo no quiero que llegue la noche porque siento que no puedo respirar. Sí, es que Y, la gente entró en y pánico. entró en pánico y andaba había hasta comprado una maquinita de oxígeno. Ujú. Y yo decía, pero le decía yo, no, vamos a estar orando por ti para que te sanes, ¿no? Tratando la manera de darle una palabra de aliento, pero él había depositado más su confianza en el bote de oxígeno. Ujú. ¿Sí? Entonces, el versículo 7 y el versículo 8 son los últimos dos versículos ya para culminar. Vamos a tener que dar una siguiente parte, Sí. una próxima parte. El versículo 7 dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabe? Que David había experimentado eso en su vida. En muchas ocasiones, cuando Saúl buscaba matarlo, Sí. le tiraba la lanza y la clavaba en la pared, pero a él no le daba. Y Dios le puso. Fíjate que David nunca le hizo la guerra a Saúl. David nunca se la hizo. Saúl se había ensañado contra David y no quería ni verlo, por envidia. Sí. La gente decía, David mató a sus miles. ¿Cómo era? Saúl Saúl mató mató a a sus sus miles miles y y David David sus 10,000. sus 10,000. Sí. Y eso producía una ira, un celo terrible en la vida de Saúl. Pero a pesar de que Dios se lo puso ahí, que él pudo incluso haberlo matado, él solamente le cortó una parte de su manto. Le dijo, mira, yo tuve la oportunidad de matarte, pero eso no está en mi corazón. Yo no te quiero hacer daño. ¿Por qué tú te has ensañado contra mí? Y David está hablando de lo que había experimentado en su vida. Por eso él dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Y por qué? Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y en el versículo 9 da la razón. Sí. ¿Qué dice? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y punto. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Hermanos, esto debe llevarnos a una reflexión profunda de nosotros no ver el Evangelio como simplemente como de una manera superficial o teórica. Nosotros conocer a Dios es más que teoría. Es nosotros tener una relación íntima con Él. Es nosotros ver su gloria en cada caminar, en cada transitar de nuestra vida. Es nosotros poder experimentar su cuidado tierno y compasivo y reconocerlo. Porque ese es el detalle, que hay gente que no reconoce eso. Ujú. Se levanta por la mañana y dice, me levanté, ahora voy para el trabajo. Pero no recuerda, no se pone a reflexionar y le dice, Señor, gracias porque no fui yo que me levanté, tú me levantaste. Sí. Porque cuántos se acostaron sanos y no pudieron despertar, se quedaron ahí. O sea, es reconocer, como decía el salmista, que es Dios quien ha hecho todo esto. Dios es quien me ha preservado. Dios es quien me ha cuidado. Dios es quien me ha sustentado. Él es quien me da la fuerza para trabajar. Él es quien me provee. Y por esas cosas uno tiene que mantenerse con su corazón siempre rendido ante Dios, reconociendo que Él es quien hace todo. Así es.
Sí, ¿no? Y esas misericordias de las que nosotros gozamos todos los días, como usted dice, hay personas que se levantan y ven la lluvia y ya dicen, oye, va a ser un mal día. Ujú. O ven el sol, que está fuerte el sol, y ya comienzan a decir cosas acerca del sol, ¿verdad? Cuando por el contrario, o sea, todo el único hecho de por la mañana abrir nuestros ojos, ya es una gran bendición. Ya es una gran bendición el poder estar despiertos y hacer nuestras actividades diarias. Usted puso el ejemplo de David, el cual también fue en otra ocasión que tuvo el chance de llegar hasta la tienda de campaña de Saúl, y le dice uno de sus soldados, mira que Dios te lo ha puesto, mátalo. Y él dice no, y se lleva la lanza y la muestra y dice, no, mira Saúl, yo pude hacer esto, pero no lo hice. Lo importante es que David, cada vez que iba a hacer algo, consultaba a Dios. Ujú. Todo lo que iba a hacer, consultaba a Dios. Entonces, él pudo ver en el versículo 8, cuando dice que con tus ojos mirarás la recompensa de aquellos impíos. Él lo experimentó, Ujú. porque él siempre que iba a hacer algo, consultaba a Dios. Amén. Siempre era agradecido por todas las misericordias de Dios. Y lo vemos en el versículo 9, como usted lo mencionaba, que porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. Amén. Uriel, nosotros queremos hacer un llamado, una invitación a todo aquel que está escuchando este programa o nos está viendo, no importa del país. Queremos hacer una invitación a que pongan su confianza en ese Dios de David, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios nuestro. Ese Dios que libró a David de tantas, pero también que nos libra a nosotros y que nos librará. Que pongan su confianza. Si puedes tener algunas palabras de invitación para esas personas, no importa el país, que le estén llegando estas palabras, tú amigo que nos estás escuchando, Dios te da la oportunidad de escuchar estas palabras, no la desprecies. Esta es la oportunidad que Dios te ha dado para tú rendir tu corazón a Él. Sí, sí, cuando ponemos, la invitación es esta, ¿no? La invitación es, la salvación no es algo, es alguien. Y se me viene a la mente estas palabras porque no sabemos cuál es la situación que puede estar pasando mucha gente. Como dice nuestro pastor, hubieron personas que se fueron a acostar ayer y hoy amanecieron en un hospital, amanecieron en una cárcel o simplemente ya no están. Ya no hay más tiempo que perder. Cuando venimos rendidos a los pies del Señor, dice el Señor que no nos rechazará. Amén. Dice el Señor que Él nos cubrirá, que Él nos ayudará, que Él nos sostendrá, que ese escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, quien levanta nuestra cabeza. Amén. Entonces, Dios hace la invitación en este día y te dice que te ama. Te dice que está con los brazos abiertos para que seas tú quien tomes esa decisión y vengas a los pies de Cristo. Recordemos que cuando nosotros oramos, Dios mira en nosotros, Dios nos mira, con esa cobertura de la sangre de Cristo, y es por ese sacrificio que Jesús hace en la cruz, por el cual Dios nos mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Así que no desprecies esta invitación que Dios te está haciendo este día. Uh-huh. Ven ven a los brazos de Dios, ven a los brazos de Cristo. Solamente en Él hay refugio,
Solamente en ella hay gozo, solamente en Él está la salvación y que Dios sea quien te bendiga. Amén. Y nosotros le vamos a dejar un número aquí en la pantalla para todo aquel que desee comunicarse con nosotros, desee oración, desee entregar su vida a Cristo, desee asistir a nuestra iglesia. Vamos a darle la dirección de nuestra iglesia, donde estamos ubicados, para que puedan llegar si hay algún amigo en la zona o alguien que viva aquí en la ciudad de Nueva York, especialmente en Long Island, que pueda venir. Vamos a darle la dirección, Uriel. Adelante. Sí, nuestra dirección es 91 North Bayview Avenue, Freeport. El código postal es 11520, ¿verdad? Nuestros horarios, tenemos el mejor horario, tenemos los días martes, estudio bíblico 7:30 p.m., tenemos oración los días jueves sí, a las 7:30 también, y el servicio dominical comienza con la escuela bíblica a las 10 de la mañana, y nuestro servicio general a las 11. El teléfono, Sí, vamos a darle el número de teléfono para que usted se comunique con nosotros, aunque va a estar ahí en pantalla, sí, pero usted se puede comunicar al 516-916-0175. 516-916-0175. Queremos ayudarte en tu caminar con Dios. Nuestro mayor interés es guiarte a conocer a Dios. Ese es nuestro mayor interés. Guiarte en tu crecimiento espiritual y guiarte a conocer a Dios. Señores, no hay tiempo para más. Hemos agotado este tiempo, pero no ha sido perdido. Es un tiempo bien aprovechado porque hemos estado hablando de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y es nuestra oración al Señor de que su palabra pueda calar a lo más profundo de tu corazón y pueda dar frutos al 100%. Amén. Amén. Así que oremos. Señor, gracias por este tiempo hermoso. Gracias por la vida de nuestro hermano Uriel. Y gracias, Padre, por la Iglesia Bíblica Emanuel. Gracias, Señor, por este ejército de hombres, de mujeres, de niños. Padre Santo, que estamos enfocados en una misma visión, y es proclamar tu evangelio. Que tu palabra corra a cada rincón de esta tierra y sea glorificada. Es en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Uriel, si tiene algunas palabras finales, quieres decir algunas palabritas, adelante. Sí, muchas gracias, pastor, por la invitación. La verdad que nos daba un poquito de nervio, ¿verdad? Por esta primera vez aquí en la radio. Pero tenemos una segunda parte. Sí, vamos a regresar por la segunda parte. Así que muchas gracias y gracias a toda la audiencia también de Radio Alma Cristiana que siempre está ahí. Amén. Al pie de la cruz. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.